Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Contando la U. Hoy trataremos un tema muy polémico, no solamente en nuestro país, sino también en todo el mundo, y es el uso de la marihuana con fines medicinales. En el 2008, la Universidad de Washington publicó un estudio en el que se analizaron 33 ensayos clínicos realizados desde 1971. La conclusión de estos ensayos demostró que la marihuana tiene ciertos beneficios para enfermedades como el cáncer, la esclerosis y la epilepsia. Pero para hablar del tema tenemos una invitada muy especial. Ella es Inés Cano Arboleda, directora de Fundalúa Fundación, una ONG que trata a personas con condiciones de vida especial por medio del cannabis medicinal. Inés, bienvenida. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, Inés, Lunita recientemente cumplió 14 años de vida, pero sabemos que la vida de Luna no ha sido para nada fácil. Desde muy pequeña empezó a convulsionar. Me gustaría que nos cuentes cómo ha sido la vida de Luna de una manera muy resumida y en qué momento decides tú darle marihuana. Mi hija empezó a convulsionar cuando tenía 2 meses y medio, le empezaron a dar unos ataques que nunca se los pudieron controlar. Convulsionó 11 años, una niña con todos los anticonvulsivantes existentes en el país y fuera del país, porque yo trabajo con derechos. Entonces trajimos en una ocasión un medicamento de otro país, tampoco le sirvió, no es candidata a neuroestimulador, se le activó el foco epiléptico y estaba súper mal en cuidados intensivos, la entregan a la casa porque no hay otra opción y me tocó buscar alternativas y entre ellas encontré la marihuana medicinal, se la empecé a dar y al 9º día dejó de convulsionar y lleva 2 años sin convulsiones. ¿Y en qué momento nace la Fundación Fundalúa? La fundación nace cuando ella estuvo 15 días en cuidados intensivos, los médicos me dijeron que me tenía que preparar porque Luna ya se estaba despidiendo de este mundo. Al día 13 yo entro y le digo que si ella se despierta yo le voy a hacer un regalo y con ese regalo vamos a ayudar a muchas personas. Se despertó 2 días después y cuando salimos del hospital al 3er día de estar en la casa yo constituyo Fundalúa, Fundación Luna Valentina. Es un regalo porque soy una convencida de que los regalos se hacen en vida. Entonces es un homenaje a la vida de Luna y a la vida de muchas personas que viven con alguna enfermedad tocoso en este país. En este momento, ¿cuántas personas tiene Fundalúa acompañándolos? Tenemos 72 personas, 72 pacientes con cannabis medicinal y un equipo de profesionales, un equipo de médicos, de familias, por ahí de 100 personas que siempre están ahí dispuestas a ayudar. ¿Cómo es trabajar con marihuana en un país que todavía tiene tantos estigmas al respecto? Lo voy a decir como se lo dije al ministro de Salud la semana pasada, trabajar con marihuana en este país es como cometer un delito de querer estar vivos. Yo simplemente quiero que mi hija esté viva y si esa es la opción y si se ve como un delito no me interesa. Ha sido un tema muy duro porque es una mezcla de muchas cosas, de una niña enferma, de una niña con discapacidad, de una mamá tatuada, de una mamá activista en derechos y fuera de eso sumarle marihuana. Entonces es algo diferente y todo lo que es diferente en este país parece que fuera malo. Bueno, mucha gente en medio del desconocimiento que hay sobre este tema pensarán que la marihuana que tú le das a Luna es como la que se consigue, por ejemplo, en los barrios de la ciudad. Entonces me gustaría que le cuentes a las personas y que le expliques de qué manera primero se le suministra el medicamento a Luna y cuál es la diferencia entre la marihuana que se consigue en los barrios con el medicamento que le das a Luna y a los pacientes de Fundalúa. Alexandra, lo que tú dices es muy cierto. Yo al principio también pensaba, cuando a mí una médica me llama y me dice, Inés, con Luna no hay otra opción, lo único es darle marihuana, Luna se nos va a morir. Y yo le digo, Luna, ¿cómo va a fumar la marihuana? Yo nunca he fumado marihuana. Y ella me decía, no, la marihuana ya es diferente. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo hago? Entonces ella me explicó y me dijo que era que la marihuana la filtraban en un aceitico. Al principio yo no entendía porque Luna venía de cuidados intensivos, yo pensé que Luna se iba a morir de tanto convulsionar, entonces fui aprendiendo. Siempre he dicho que el conocimiento es una muy buena herramienta. Entonces, ¿qué hacemos? Hicimos una alianza porque soy una convencida que uno tiene que trabajar en red, uno tiene que trabajar con mucha gente de la mano. Conocimos unos cultivadores, los cultivadores la cultivan de manera orgánica, desde la semilla, de cuidarla con abonos que ellos mismos preparan, cultivamos la marihuana y la gente tiene la idea de que con lo que se trabaja es con la hoja, se trabaja es con la flor. Por eso yo me tatué la flor para hacerle como un honor a la matica. Entonces cuando ya está florecida, ¿qué hacemos? Vamos, la cosechamos, la ponemos a secar, luego la ponemos a curar y los muchachos la cocinan y la destilan. La destilan en aceite de oliva o en aceite de coco y todas las noches se le da una gotica. Se da una gotica sublingual, sirve para cáncer, para epilepsia. En este caso con Luna empezamos con una gota y con una gota se quedó. Otra cosa era que como no había cómo medirla, entonces pensábamos que le dábamos CBD. La marihuana tiene 2 componentes, el CBD y el THC, que es el psicoactivo.
Cuando la pudimos medir con la Universidad de Antioquia nos dimos cuenta que no tomaba la parte medicinal, sino que tomaba el psicoactivo. Eso era lo que le quitaba las convulsiones. Entonces en el decreto, cuando lo pasaron, dejaron por fuera el psicoactivo, que como en este país con tanta moral se le iba a dar el psicoactivo a los niños, que cómo los íbamos a trabar, pues ese es el que sirve, tocó darle ese, pero no los traba, o sea, no absorben esa parte que traba, sino que absorben la parte medicinal porque tenemos cannabinoides. Bueno, y para las personas que no saben del tema, es muy importante que sepan que la marihuana, entre todos sus componentes, tiene dos muy importantes, que es el THC y el CBD. El THC es como la parte psicoactiva, mientras que el CBD es esa parte medicinal y que tiene capacidades curatorias. Pero Inés, nos gustaría también saber qué piensan las personas sobre este tema del usar marihuana con fines medicinales, así que vamos a conocer la opinión de la gente. Va a representar, digámoslo así, discusiones o controversias más de tipo, no sé, moralistas, porque sabemos que pues Colombia se supone que es un estado laico, pero aún está, digamos, regido mucho en parte por las buenas costumbres. Tenemos que entender que la marihuana en su parte medicinal no va a ser droga, sino que nos va a servir en la parte científica, de todas maneras, para curar, para sanar. Me parece muy bueno que la legalicen por un fin, que es bueno, pues me parece que satanizan mucho la marihuana sabiendo que tiene también sus cosas positivas. Es lo ideal y me parece una pendejez que privemos a gente que le puede hacer bien simplemente por prejuicios sociales y demás que se nos han infundido. Además, si es medicinal, ¿cuál es el problema? Recordemos que el 24 de diciembre del 2015 Juan Manuel Santos firmó un decreto en el que se legaliza la distribución, el cultivo y el uso de la marihuana con fines medicinales y científicos. Sin embargo, todavía hace falta grandes avances en el tema en cuanto a la implementación y la regulación de esto. Se supone que actualmente no hay ninguna empresa que esté autorizada de distribuir medicamentos que tengan en su contenido, en sus componentes, marihuana. Sin embargo, recientemente Inés, te cuento que leí un artículo en The New York Times esta semana que hablaba que una empresa canadiense llamada Farmacielo ya estaba consiguiendo los permisos para cultivar marihuana en el terreno colombiano y utilizar este terreno para distribuir lo que cultiven. Me gustaría, ya que tú hablas de que tienes cultivadores propios e independientes, que nos cuentes qué opinión tienes al respecto de esto. Bueno, mi opinión siempre será la misma y siempre me he mantenido en lo mismo. Uno tiene que apoyar los pequeños, porque siempre los grandes y los laboratorios grandes van a llegar a posicionarse. Fuera de Farmacielo también está Canavida. O sea, entre otras cosas, yo constituyo Fundalúa, pero luego empiezo a darle cannabis medicinal a mi hija y se crea la necesidad de qué vamos a hacer para trabajar con cannabis medicinal en un país donde no está legalizada. Entonces constituyo una asociación que se llama Canavida, que por casualidad de la vida tiene el mismo nombre del laboratorio canadiense que entró. Entonces mi posición es, tenemos que trabajar en red, tenemos que trabajar con los pequeños cultivadores. Entonces, ¿qué hicimos? Los agremiamos a la asociación, asociamos los pacientes, asociamos los médicos y todos trabajamos en equipo. ¿Para qué? Para blindarnos cuando esos laboratorios grandes lleguen, que ya están, o sea, ya están posicionados. Farmacielo está en Río Negro y Canadá está en Santander de Quilichao. Entonces, como a ellos les cedieron los terrenos, nosotros tenemos nuestros propios cultivos pequeñitos. Lo que queremos hacer es distribuir, que ya lo estamos haciendo, las goticas por medio de la asociación, porque es más confiable. Sabemos que están cultivando orgánicos, sabemos que se están tomando los niños o las personas con alguna enfermedad y estamos garantizando la continuidad del medicamento. Además, estamos trabajando con lo de nosotros. Me parece increíble que se posicionen primero ellos que los pequeños de acá, pero también hay algo que no nos lo podemos negar, que es la plata. Y eso es una cuestión, para uno tener una licencia en este país es cuestión de mucho dinero, entonces por eso ellos llegaron primero. Pero en ese momento, o sea, ellos no están distribuyendo sus gotas acá en el país porque no lo pueden hacer, tocaría por EPS y mientras no haya ley no se puede hacer. Bueno, me gustaría, pues ya que tocas este tema, que me expliques y que les expliques a las personas pues que nos están viendo qué hace falta para que, por ejemplo, una EPS le entregue a un paciente su dosis de medicamentos que tengan marihuana. Lo que pasa, Alexandra, es que ese país es el país de las leyes en las leyes, de las leyes que no se cumplen. Por ley 30 de 1986 los médicos pueden formular cuál es la barrera, que uno no puede comprar ni le pueden vender. Al no poder hacer eso, entonces se crea la necesidad de hacer una ley donde haya licencia, donde haya registro en INVIMA, pero que haya conocimiento. Si los médicos no tienen el conocimiento, vamos a poner un ejemplo. El médico de Luna dice, marihuana, obvio no. Anticonvulsivantes porque es lo que yo conozco. Entonces, desde el desconocimiento él no me va a formular. Entonces van a pasar muchos años en el país mientras que la EPS pueda entregar. ¿Por qué? Primero, tiene que haber ley, no hay.
tienen que aprobar nuevamente el decreto que están volviendo a organizar, todavía no está. Si no hay ley, no hay registro INVIMA. Si no hay registro INVIMA, no hay licencia. Y si no hay ni ley, ni registro INVIMA, ni licencia, el médico no va a formular porque está haciendo algo ilegal. Entonces, por EPS no van a poder acceder, los laboratorios grandes todavía no van a poder distribuir y nosotros no podemos dejar que las personas se mueran o que en una convulsión se quede. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder garantizar el tratamiento lo hacemos con cultivadores pequeños. Este tema es muy extenso y hay muchísimas cosas que hablar y es muy importante decirlo porque la gente todavía no tiene conocimiento de este tema y hay muchos estigmas al respecto, pero ya el tiempo se nos ha acabado. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, gracias por invitarnos. Para nosotros es muy grato que estés aquí con Luna, que es un milagro en vida y que la queremos muchísimo. Y de esta manera terminamos Contando la U. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @ContandoLaU.